Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Acá nos volvemos a encontrar en el curso de procesamiento de datos sociales con el paquete estadístico SPSS. Un poco en esta clase, que es continuación de la clase anterior, vamos a seguir viendo parte del paquete y también vamos a repasar un poco algunos conceptos de la matriz de datos rápidamente para concentrarnos en el uso del paquete. Así que bueno, un poco la idea es, como vimos la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos hecho un recorrido desde lo que era esto del problema social, los distintos pasos que uno tiene que dar desde la pregunta de investigación hasta la matriz de datos? Habíamos visto en detalle cada uno, pero acá lo que me interesa rescatar es esta estructura particular que tienen las matrices de datos, más allá de la pregunta, del marco teórico, de los conceptos que usemos. Una vez que se recolectaron los datos, la información se vuelca a la matriz con estas particularidades, donde en las columnas vamos a tener las variables que nos interesa analizar. En las filas van a estar las unidades de análisis y en la intersección entre ambas está el dato que es, bueno, como dijimos la vez pasada, la materia prima de la investigación. Dentro de los tipos de datos, de vuelta, repasando un poco lo que vimos la vez pasada, hay distintos tipos de datos, bueno, los cualitativos, los cuantitativos, cada una tiene sus particularidades. Los cualitativos, eh, aportar información como una cualidad, como un atributo, una característica, que son las variables nominales, por más que pueden ser categorizadas, como ya vimos, o las cuantitativas, donde la información es el número es información en sí misma, tiene las propiedades y características eh, eh, matemáticas. Se le puede aplicar esto que también habíamos dicho la vez pasada. Bueno, en base a este tipo de información, de datos, se pueden hacer distintos tipos de tipologías. Eh, Ahí veíamos también si era de opción múltiple o opción simple, si esta opción era abierta, cerrada, si, bueno, los distintos tipos, ¿no? Preguntas abiertas, indicadores abiertos, donde puede haber una respuesta, puede haber dos respuestas, tres, las que uno quiera, ya lo vimos. Indicadores cerrados, donde, bueno, la clásica que vimos de, por ejemplo, sexo, edad, digo, son cerradas de opción simple y también pueden ser múltiples. Uno decir, bueno, enumere la cantidad de problemas en primer, segundo, tercer lugar, bueno, eso también ya lo vimos. Vimos ejemplos también para ver los distintos tipos de variables. Tenemos nominales, ordinales, de escala, como puede ser la edad, el ingreso per cápita familiar. Eh, lo importante es que captemos esto de las particularidades y los tipos de información que aporta cada uno. Eh, Al finalizar, bueno, al promediar la clase ya empezamos a ver justamente las características del paquete y esto de, eh, si bien lucían parecidos, en una teníamos la vista de datos dentro del paquete CPSS y otra era la vista de variables, donde justamente, y eso es lo que vamos a comenzar usando hoy en esta clase, se vuelcan todas las informaciones, características de las distintas variables que forman parte de esta matriz. Un poco para empezar a familiarizarnos con el programa y el uso y empezar a hacer.
modificaciones dentro del programa, eh, les proponía, bueno, avanzar en lo que sería el etiquetado de variables y de los valores de esas variables y lo que se considera la definición de valores perdidos. Ahí pasamos rápidamente al programa. Acá, bueno, ya tengo cargada una base. Vamos a pasar a la vista de variables y lo que decíamos como ejercicio, ¿no? O sea, nosotros sabíamos, vamos a empezar de cero directamente. Vamos a abrir una nueva base de datos de cero. Está cero por acá, cero por acá. Y acá lo mismo. Como yo les había recomendado, era esto de siempre, cuando uno hace una matriz de datos, el tema de la identificación. Uno cuando ya pone el nombre en la primera fila sería de la lista de variables, ya se le eh, pone por defecto toda la información eh, justamente por defecto, ¿no? El SPS siempre va a generar una variable numérica de un ancho 8 con dos decimales, en este caso no nos interesa, obviamente no tiene etiquetas, ahora lo vamos a ver, valores, no hay ningún valor perdido, lo que muestra dentro de la base el ancho, pero de lo visible, si yo acá pongo algo chiquito, van a ver que acá también se hace más pequeño. Bueno, la alineación, estos son detalles más de forma. Eh, en principio, el nivel de medición, acá no nos interesa porque, bueno, es de identificación, pero bueno, supongamos que vamos a generar una variable de sexo que va a ser sí, numérica. Obviamente no nos interesa el tema decimales y nosotros sabemos que para esta variable con un solo carácter nos alcanza, porque vamos a usar eh, unos y dos, como vimos en el ejemplo de la clase. Así que bueno, esto era lo que vamos a definir. Nivel de medición es nominal, simplemente nos aporta una cualidad, una característica de las personas, la edad, acá también no nos interesa, y decimales, y con dos estamos bien. Acá sí, ya estamos en escala y ya lo reconoció. Eh, Acá le voy a agregar. Fíjense que si uno inserta una variable en la matriz, eh, y por defecto también le asigna un nombre particular, yo le voy a poner el nombre de la persona. Y en este caso, como también ya vimos, bueno, nos interesa que sea de cadena y le voy a dar bastante espacio como para que entre un nombre largo, ¿no? Vamos a ponerle más grande. Eh, Esto, si se fijan, de vuelta sin etiquetas, es nominal, por defecto. Eh, Acá vamos a poner edad, sexo. eh, Vamos a ponerle un nivel educativo, también numérico, cero decimales y también con uno estamos bien. Bueno, esto como para empezar, ¿no? Bueno, acá estamos bien. Vamos a poner Juan, Pedro, María, Sofía, varón, varón, mujer, mujer, 45, 32, 87, 15.
Y el nivel educativo, que le vamos a poner 1 primaria, 2 secundaria, 3 terciario, 4 universitario. Esto como ejemplo. Bueno, esto que nos proponíamos para esta clase, empezar a etiquetar, perdón, tanto las variables, los nombres de las variables, como las, eh, los valores. Eh, Voy a volver un poco a la anterior y porque esto lo pasé medio rápido. Y esto que decíamos, etiquetar las variables y definir los valores perdidos. Dentro de etiquetar las variables tenemos dos partes y retengan este nombre, variable labels y value labels. El variable label es cuando le pongo el nombre largo a la variable, no el nombre cortito que le puse recién para que forme parte de la matriz de datos. Y el value label es cuando le asigno nombres a las categorías en las variables cualitativas, como vimos hace un ratito, que son las variables nominales y ordinales. Ahí después vamos a seguir con esto. Vuelvo al SPSS. Perfecto. Bueno, como les decía recién, esto de asignarle un nombre largo. Un nombre largo que puede ser lo que uno desee, pero bueno, eh, identificación del entrevistado. Ustedes se imaginarán que eh, poner todo este nombre como nombre de variable es complicado, bastante engorroso después cuando tengamos que trabajar. Acá lo mismo, nombre del entrevistado, sexo del entrevistado, edad del entrevistado y nivel educativo del entrevistado. Acá lo que podemos ver es que no, no hace falta tener cuidado, entre comillas, con los espacios, mayúscula, minúscula. El SPS lo lee bien, eh, no tiene problemas. Algo eh, para tener en cuenta es que estos nombres, estas etiquetas, tanto de la variable como de los valores que ahora vamos a poner, eh, es una característica, es una información, llamémosle adicional, que aporta el SPS, pero no se exporta o no se graba dentro de lo que es la matriz de datos. O sea que eso ténganlo en cuenta a la hora de, eh, eh, bueno, cuando definen los datos y demás o los exportan, sepan que las etiquetas es una característica propia del SPSS. Bueno, en el caso de la identificación y el nombre, sepamos que no las variables de cadena, las alfanuméricas, no, si bien son pasibles de recibir etiquetas, en este caso obviamente no tiene sentido. Sí, en esto que decíamos de las variables eh, cualitativas, eh, nominales u ordinales, ¿no? Entonces en sexo vamos a definir uno. Acá fíjense que está el valor que figura que usamos en la matriz de datos, varón, añadimos, dos, mujer, y aceptamos, ¿sí? Y acá vamos a ver que era uno primario, dos secundario, 3 terciario. Por ejemplo, bueno, 4
universitario. Uno dice, no, no, uy, me equivoqué. Bueno, sepan que si ustedes separan en cualquiera de las etiquetas de valor que les agregaron, lo pueden modificar. ¿Sí? Universitario, cambiar. Y siempre al final, como suele suceder en los programas eh, de Windows en general, pero bueno, en este no escapa a la regla general, aceptan para que esto se eh, viabilice. A ver, tenemos ya los nombres de las etiquetas y de la variable y los valores o las etiquetas de cada una de las categorías de las variables nominales. Bueno, acá no puse, esto es ordinal o u ordinales, ¿sí? Vamos a hacer un agregado para hacer un link con lo que queremos después decir. Por ejemplo, 9 que sea no sabe, no contesta, por ejemplo, y lo agregamos. Eh, si ustedes se acuerdan, en la clase pasada habíamos empezado a mostrar las características del programa, de los menús más utilizados. A ver, correcto. Los más utilizados es, bueno, archivo, que es para la manipulación de los datos, abrir, guardar, exportar, lo que sea. Y después, importante, este menú que lo vamos a ir viendo con el correr de las clases, transformar lo mismo y esto de analizar, ¿no? Que es lo básico para ver un poco la información. Esto, si uno quiere ver cómo está, cómo quedó el resultado, vamos a ver que muestra las frecuencias. Bueno, obviamente son los cuatro casos. En la identificación, por lo menos en la frecuencia, nos muestra identificación del entrevistado, o sea que el nombre de la etiqueta de la variable, o sea, el nombre de la variable va a estar sobre la tabla de frecuencia o sobre cualquier estadístico que uno le pida. Lo mismo acá, en este caso. No, obviamente no categorizamos, pero sí definimos, aparecen los nombres que forman parte de la base de datos. Y acá, fíjense, varón no es que forma parte de la base de datos, sino que se acuerdan que era uno y dos, pero en la representación, en este descriptivo, en este estadístico, aparece como si fuera si uno hubiera escrito varón-mujer, y es simplemente la etiqueta. Bueno, en edad obviamente no tenemos nada para agregar, simplemente el nombre de la variable, y en nivel educativo lo mismo. No es que aparece uno, 2, 3, 4, sino que estamos ahí con eh, los, las etiquetas que acabamos de agregar. Bueno, eso también quizás lo pasé medio rápido al principio, pero se acuerdan que nosotros en un primer momento trabajamos de manera interactiva, como si fuera un programa más de Windows a través de las ventanas. Pero ahora ya en minutitos más, cuando en las próximas eh, diapositivas les voy a mostrar una metodología que queremos que ustedes implementen, que tiene que ver con trabajar con sintaxis. Bueno, esto es lo que les planteaba de hacer, poner las etiquetas. Otro repaso más. Entonces tenemos que por un lado tenemos en el SPSS hay la vista de datos, la vista de variables, y al pedir una frecuencia vimos que se abrió lo que sería el archivo de resultados, que es algo aparte de la base de datos, ¿no?
Bueno, vamos a volver a la clase y algo que les planteaba para esta clase de hoy es esto de definir los valores perdidos, que para que tengamos presente los valores perdidos ya pueden ser por definición que no están, no figuren en la base de datos por nada. Eh, no se cargó la información, algún cálculo que no se tenía que haber hecho, o puede ser que uno mismo quiera definir como usuario estos datos perdidos, ¿no? En este caso pueden ser variables como definición de usuario, pueden ser tanto variables numéricas como de cadena. A ver, volvemos a la base de datos y un poco, a ver, voy a hacer un pequeño juego, por ejemplo, de borrar un dato para que veamos qué sucede cuando uno no tiene por sistema un dato. Entonces uno dice, bueno, pide de vuelta, bueno. Algo ya que estamos conociendo el programa, si uno, por ejemplo, tiene todas las variables y en este caso a nosotros nos interesa edad, si ustedes, por ejemplo, ponen restablecer, es como que la ventana en este caso de frecuencias, vuelve a cero. Entonces, eligen la variable que sí les interesa y ponen aceptar. De vuelta. En principio, el SPS en este estadístico les informa cuántos casos tenemos válidos y cuántos casos tenemos perdidos. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan el anterior, lo voy a mover ah, para que lo tengamos más cerquita. Edad. Esta era la frecuencia anterior, ¿no? Sin datos perdidos, cuatro casos válidos. Teníamos 25, 25, 25. Bueno, en este caso, fíjense una particularidad. En principio, bueno, tenemos dentro de la tabla de frecuencia un caso que es perdido por el sistema. O sea, no, no, no hay información. Y el SPSS, por defecto también, les muestra los estadísticos, ya sea los porcentajes del total, que se parece al de la vez pasada, cuando estaban todos, y de los válidos. Esto es interesante, o sea que los porcentajes sobre los casos válidos. Y bueno, el acumulado también es sobre los datos básicos, válidos, perdón. Volvemos a la base de datos, a la vista de variables, y vamos a hacer lo mismo, pero en este caso se acuerdan que yo había definido como no sabe, no contesta eh, al 9. Bueno, yo por una definición de programa puedo ponerle, bueno, en principio, por defecto, el SPS nos muestra que no hay valores perdidos, pero yo puedo asignarle valores puntuales, por ejemplo 9, y fíjense qué es lo que pasa con esto. Lo voy a sacar, nivel educativo, aceptamos. ¿Y qué pasó? No, está bien porque no tengo, perfecto, no tengo ningún 9. Vamos de vuelta. Voy a ir a la base de datos y supónganse que acá tengo un 9. ¿Sí? De vuelta, nivel educativo y de vuelta. Vamos a tener tres casos válidos, uno perdido, el no sabe, no contesta, que está igual etiquetado y demás, pero está como un valor perdido, no está como valor válido, y los porcentajes se van a definir en función de los casos válidos. Esto es importante. eh,
básicamente para que vean esto de que ya sea por valor perdido del sistema o que ustedes lo hayan definido así, em, las consecuencias sobre los estadísticos es que no lo considera dentro de la base del cálculo. Volvemos y algunas características es que además de definir un valor puntual, pueden, por ejemplo, cuando tienen una variable continua numérica, poner rangos, en vez de poner, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, ponen entre 1 y 9, pónganse, y les permite algún que otro valor discreto. Eso básicamente porque es muy común a veces poner, no sé, 99 como valor perdido. Bueno, eso es de uso, llamémosle. Entonces, bueno, lo importante es que ustedes ahí van a tener detallado cómo están definidos tanto los valores, o sea, las etiquetas de la variable de las categorías y de los valores perdidos. Bueno, ahora volvemos a... Y esto que les comentaba recién, ¿no? Eh, algo un poco les había comentado, pero bueno, eh, el SPSS tiene la particularidad de justamente, como todo programa de análisis, de programación, justamente, tiene una sintaxis. Si bien, a ver, históricamente el SPS, como la mayoría de los programas, incluso si ustedes bueno, que tienen las otras materias opcionales de Stata, de Python, de R, se basa justamente en programación, en escribir prompt o sintaxis o como en cada programa se lo llame. Pero bueno, la idea es que justamente hubo como una evolución del SPS, bueno, el Stata también, de generar ventanas para poder hacerlo más interactivo y hacer así más amigable el uso. Pero cuando ustedes ya lo vayan incorporando como herramienta de trabajo al programa, van a ver que la mayor cantidad de datos que ustedes eh, analicen o la frecuencia, o sea, en términos de manera sistemática, hacen un mismo análisis y, como se imaginarán, hacerlo por ventanas, algo sencillo se puede hacer, pero cuando uno hace todo el procesamiento de una encuesta, imagínense, mensual, no es muy práctico hacerlo por ventanas cuando son muchos pasos. Entonces, bueno, eh, lo que tiene de interesante el lenguaje de syntax es que uno puede escribir, redactar tareas y darle justamente un orden al procesamiento. Es como si yo le dijera, bueno, primero abrime la base, después sacame una frecuencia, etiquetame, haceme un cruce, haceme un estadístico X, guardame la base y cerrámela. Bueno, eso, en vez de hacerlo todo por ventanas, uno lo puede hacer por la sintaxis. Entonces, tiene la ventaja justamente de que uno tiene como el paso, el camino crítico, el paso a paso de lo que fue haciendo en el análisis. A su vez, justamente cuando uno maneja muchos volúmenes de información, puede hacer correcciones. Imagínense que ustedes hacen tablas de contingencia en mucha cantidad y va variando la variable dependiente. Entonces, bueno, ustedes copian, ya lo vamos a ver la sintaxis. Copian la sintaxis, modifican algunos aspectos de esa sintaxis y les va a resultar mucho más sencillo, recordable, sistemático, confiable. Y obviamente esto que les decía, una misma sintaxis la pueden usar con muchas bases. O sea, si ustedes hacen relevamientos mensuales, semanales, anuales, por ejemplo, la EPH
trimestral, cuatrimestral, semestral, el mismo análisis complejo de muchos pasos, de muchas acciones, eso lo pueden ir repitiendo porque básicamente ahí la particularidad es que tienen que tener siempre los mismos nombres de variable. Bueno, para que no se asusten, igual ahí vamos a ver una manera práctica que tiene el SPSS para aprender y por lo menos definir parte de la sintaxis. Sepan que la estructura de la sintaxis, bueno, tiene comandos, parámetros, forma y algo que parece eh, redundante o simple, pero algo que es fundamental para el SPS y se han escrito tratados al respecto, es el punto del final. En la lógica de programación que tiene el SPSS es fundamental, o sea, arrancar con un comando y terminar con un punto. ¿Sí? Es una regla muy sencilla que debemos respetar para que justamente funcione. Van a ver que hay miles de comandos. Nosotros en este curso vamos a ver algunos en particular que son los más usados y le vamos a dar como las herramientas para que ustedes busquen nuevos comandos que quizás no hayamos visto en este curso, pero la lógica siempre va a ser la misma. El comando, parámetros específicos de ese comando, forma y punto al final. Eh, este tipo de sintaxis, ustedes se van a encontrar con comandos que son simples, de una sola acción, un solo verbo, o pueden ser compuestos, tener más de uno. Y por una cuestión también de simplificación, llamémosle, el programa reconoce si uno pone las tres o primeras cuatro caracteres. Por ejemplo, en este caso, no sé, numeric, si ustedes ponen num, es suficiente. Ya sabe, hay un solo comando que las primeras tres letras empiecen con num y es un solo comando. Lo mismo con value. Si ustedes ponen val, el SPS lo reconoce como que es value label. Y siempre acuérdense del punto del final. Un poco esta de las características, y ahora los vamos a ver, llamémosle buenas prácticas. Hay justamente comandos que necesitan subcomandos. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Y separación, por ejemplo, con barra inclinada. Y a veces esto de cuando uno quiere especificar o que aplique ese comando para X cantidad, uno puede poner, yo qué sé, variable 1 to variable 24. Entonces, de todas esas, en vez de poner cada una de las variables, el to sirve para un rango de variables. Y esto que les decía recién por el tema de las buenas prácticas, cuando uno, en un primer momento ustedes no lo van a ver así, pero en algún momento que se vaya como complejizando el análisis, también es de buena práctica. Si uno pone un asterisco al principio de la sintaxis, ahora lo vamos a ver, se anula lo que sigue a continuación. Por eso, de vuelta, es importante poner un punto al finalizar el asterisco para que define y no es que anule todo lo que siga después. Y bueno, como cualquier programa de sintaxis o de programación, llamémosle, uno puede copiar y pegar instrucciones. Eh, ahí, en principio, les voy a dar algunos ejemplos, pero ahora enseguida ya vamos a pasar al programa. Por ejemplo, esta sintaxis este comando es para generar variables numéricas y darle el formato a esas variables numéricas. O este otro comando, string, para generar alfanuméricas. Esto mismo que acabamos de hacer desde la vista de variables,
lo podemos hacer a través de sintaxis. Esto es súper útil. Creo que es uno de los comandos más utilizados. Yo que sé, imagínense la ETH, estar etiquetando en la vista de variables cada vez. Ustedes dejan grabada la, la sintaxis de las etiquetas y lo levanta rápidamente. Entonces, fíjense que en este caso el comando variable label, uno puede poner el nombre de la variable, esto es lo que requiere después del comando, y entre comillas ustedes van a incorporar el nombre, lo que yo llamo largo de la variable, ¿no? De vuelta, el nombre de la variable, nombre de la matriz de datos y el nombre largo, nombre corto, nombre largo. En el caso de cuando uno quiere etiquetar las categorías de la variable cualitativa, ordinal, nominal, uno, además de poner el comando, pone la variable y después de la variable la categoría, ¿no? Casi que de sentido común. Y fíjense que en el ejemplo siempre al final el puntito, porque es para darle final a este comando que arranca con value, termina en el punto. Si no hay esto, si no está el punto, sigue como etiquetando las variables que uno elige. Esto mismo también que hicimos recién de definir variables, valores perdidos, bueno, también con el comando missing value, uno pone la variable, acuérdense, yo puse 99 o 9, eh, en este caso entre paréntesis, ¿no? A diferencia, cada comando, a ver, yo nosotros no pretendemos que se los acuerden todos de memoria, pero bueno, lo importante es esto de eh, tener cierto criterio en términos de los principales comandos, qué características tienen. Después en el uso se van a ir acordando automáticamente, si no, bueno, vamos a ver la manera de cómo es que se define. Una particularidad que no lo hice en el ejemplo de recién es que también podría definir valores perdidos para las variables de cadena. La única característica es que el valor tiene que estar entre comillas. Y bueno, este otro comando, pero que yo acá puse el ejemplo más básico, que es de formats, pero ustedes van a ver que hay miles y miles de formas de representar las variables. Ya un poco lo vimos en clases anteriores, en la clase anterior, eh, esta posibilidad de definir eh, números científicos, con moneda, con punto, con decimal, fechas. Bueno, este comando format tiene millones de posibilidades. Y lo mismo como para cerrar el circuito de, de manejo de matrices de datos, esto es para abrir una base de datos, algo vimos la clase pasada, y esto es para grabar la clase pasada, grabar la base de datos, ¿sí? A ver, de vuelta, esto tiene un comando, get data, y esto que les decía antes de con barras inclinadas, distintos aspectos de el comando, subcomandos. Obviamente nosotros no pretendemos que ustedes se acuerden de cada uno de estos, pero simplemente que por lo menos puedan identificar cuáles son las partes que ustedes pueden modificar. Imagínense que, por ejemplo, tengo base de personas 1, 2, 3, 4, 5 en el mismo, eh, en la misma carpeta. Bueno, si ustedes no hace falta que modifiquen file, type, todos los subcomandos y partes como fijas. Nosotros lo que queremos es que ustedes identifiquen, por ejemplo, esto, que sepan que acá, en esta parte, pueden modificar, como ya lo vamos a hacer, eh, directamente el nombre de la variable o en los casos anteriores que acá le puedan modificar, pero que ustedes identifiquen que en este caso P3 es el nombre de la variable
y puedan diferenciar lo que es el nombre largo, el nombre corto. Entonces, si esto quieren poner género, estado civil del entrevistado, nombre y apellido, o sea, que ustedes puedan modificar el archivo de sintaxis y sepan que no se va a romper y que, que va a cumplir su función. ¿Sí? Bueno, esto y esto, recuérdenlo, bueno, ahora lo vamos a ver para arrancar. Eh, Esto es una particularidad eh, que, por ejemplo, cuando ustedes graban, pueden ponerle este opcional keep que mantenga dentro de la base de personas el nombre y el sexo y que deje afuera drop la pregunta uno. Eso, en muchos casos, a veces cuando ustedes generan muchas variables adicionales que no les interesa que formen parte de la matriz de datos, les puede resultar de utilidad. Lo importante es que ahora por lo menos lo tengan presente en términos de esta particularidad. Bueno, vamos a aprovechar este Display Dictionary. Vamos a volver a la matriz de datos y se acuerdan que nosotros teníamos lo que era el archivo, la matriz de datos con sus dos vistas y el archivo de resultados. Bueno, algo interesante es que ustedes pueden abrir un archivo de sintaxis. En principio es como un archivo de texto plano y esto lo que les decía. En principio, ustedes pueden poner un asterisco, es decir, eh, práctica de la clase 2 y un punto, ¿sí? Y esto que les decía como para buena práctica, esto es así, uno lo escribe a, a pulso con el teclado directamente y algo que se aplica para todos los comandos cuando ustedes usan la sintaxis, que ustedes parándose sobre el comando tienen varias maneras de hacerlo correr, porque nosotros, ¿se acuerdan cuando, no sé, hacíamos analizar estadísticas, poníamos aceptar, ¿sí? Bueno, este aceptar que uno hace en las ventanas, en el caso de la sintaxis, tiene distintas como alternativas. Una es este botoncito verde que ustedes están viendo, es ejecutar la selección. O si ustedes se fijan dentro de los menús, ejecutar, pueden ejecutar todo, selección, que es este mismo botón, o desde donde estén parados, ahora lo vamos a ver, eh, correrlo. En principio, a nosotros ahora lo que nos interesa es correr esto. Y esto lo que genera, miren que, bueno, por lo menos para mí interesante, espero que para ustedes también, es justamente un diccionario. ¿Cómo está esta matriz de datos en cuanto a, por un lado, lo que vimos en la primera clase y en esta, l- las variables que tiene, o sea, si están etiquetadas, y los tipos de variables que son, nominales, ordinales. Bueno, esto no lo vimos tanto, pero bueno, cómo es el formato. Y fíjense que en el caso de los valores de las categorías, les informa qué número, a qué corresponde cada categoría. O sea, el uno es varón, 2 mujer, bueno, y así sucesivamente, incluso el tema de los valores perdidos, ¿no? A valor perdido, ¿sí? Bueno, esto entonces le dimos una instrucción, display dictionary, algo y lo ejecutamos, ¿sí? Perfecto. Algo que
les va a resultar de gran utilidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a crear variables. ¿Se acuerdan que recién en el ejemplo que yo les di, cuando arranqué de cero, no sé, me ponía en vista de variables y ponía, no sé, pregunta uno, bueno, voy a poner pregunta X, pregunta X, y se generaba, ¿no? Bueno, esto mismo nosotros lo podemos generar por, eh, por la sintaxis. Entonces podemos ponerle numeric. Fíjense, algo que también es interesante, que el SPS, cuando ustedes ya escriben las primeras tres, les muestra como una ayuda, como un autocompletado de los programas, el comando que pueden estar usando. ¿Sí? Bueno, me saltó. Eh, Ahí estamos. Numeric. Entonces, ustedes pueden poner, no sé, pregunta uno, pregunta 2 y darle un formato F2.0. Con esto yo le estoy diciendo al programa que me genere la variable P1 y P2 con un formato de 2 caracteres. Y fíjense que, por ejemplo, display está en azul y numeric está en rojo. ¿Qué falta? Fundamental, y el SPS les va a insistir todo el tiempo. Cuando ustedes ponen, el punto es que cerraron. Lo ponen rojo porque es como, bueno, algo que está pendiente. Entonces, ustedes de vuelta, si lo corren, bueno, lo vamos a correr desde acá. Fíjense que toda la sintaxis que ustedes van haciendo, este archivo de resultados en la parte de registro les muestra lo que está haciendo. En este caso, que creamos la variable P1 y P2 con este formato. Bueno, si vamos a la vista, esto mismo que nosotros hicimos eh, desde la vista de variables, lo hicimos desde la sintaxis, ¿sí? Volvemos y, por ejemplo, quiero generar una variable de alfanumérica que se llame P3 y que tenga un ancho de 30. ¿Sí? De vuelta, sigue en rojo porque le falta el punto. Lo corremos, lo agrego acá a la instrucción y si vamos a la base de datos, vemos que me genera una base, eh, perdón, una variable de cadena de 30 caracteres. ¿Sí? Eso por un lado. Perfecto. Ahí estamos. Eh, Algo que les quería mostrar que es interesante que tiene el SPS. Esto que les decía recién, que nosotros no pretendemos que ustedes se aprendan todas las sintaxis. Algo interesante. Si ustedes, por ejemplo, veníamos acá, frecuencias, nivel educativo, no sé, no importa, edad del entrevistado. Fíjense que, bueno, esto lo vamos a ver en próximas clases, pero además de aceptar, ustedes tienen la posibilidad de pegar, ¿sí? Antes les había dicho, bueno, restablecer, en este caso pegar, y miren qué sucede. Interesante. Automáticamente, sobre la sintaxis que ustedes están trabajando, le escribió todo el comando. Esto, bueno, es un... Como con el SPS podemos trabajar en simultáneo con varias matrices de datos, simplemente lo que les avisa para este comando es que activa
el set de datos, conjunto de datos 2. El conjunto de datos 2 es este, si ustedes se fijan en ventana, conjunto de datos 2 es el que está trabajando ahora, ¿sí? Este sin título, bueno, no le pusimos nombre todavía. Pero bueno, lo interesante es que, de vuelta, si ustedes, por ejemplo, marcan todo esto, que es una práctica habitual, porque ustedes acá tienen dos comandos, el dataset activate y el frequencies. Entonces, eligen todo y de vuelta, play. Eh, es muy, llamémosle interesante esta posibilidad de poder repetir frecuencias, cruces, regresiones, lo que ustedes quieran, lo tienen guardado en un archivo. Y con esto que decíamos de las buenas prácticas, por ejemplo, eh, pido frecuencia de nivel educativo y de edad. Si se fijan, está todo grisecito claro, hasta incluso dataset. Pero bueno, acuérdense siempre del punto, porque si no anula. Y esto un poco lo que les decíamos. Quizás no nos interesa que ustedes conozcan, manejen esto de frecuencia, los comandos, variables, análisis. Simplemente que, por ejemplo, si sepan que entre las variables ustedes podrían modificarlo, no pasa nada, no se rompe nada, y en vez de estar yendo, viniendo, pueden estar agregando, supónganse que ustedes hicieron analizar, estadístico, y bueno, se olvidaron de poner una variable. En vez de hacer todo ese paso de vuelta, lo agregan a mano en el teclado y de vuelta seleccionan y además de nivel educativo, edad del entrevistado, aparece sexo del entrevistado. ¿Sí? Eso es un poco, llamémosle, no sé, tranquilizador en términos que, de vuelta, no les pedimos a ustedes que tengan, recuerden exactamente cada uno de los comandos, subcomandos y demás, sino que simplemente llamémosle, la recomendación es que en un primer momento lo hagan a través de las ventanas, como hice yo recién, y después, una vez que identifican esta estructura que recién les mostré, las distintas partes, bueno, sepan que la, la parte que corresponde en este caso a las variables. Una simplificación, esto que les decía antes, es que el comando, perdón, el SPS reconoce las primeras tres letras. Entonces, para hacerlo más fácil, voy a poner sexo, edad. Y acuérdense siempre del punto. Si yo selecciono esto, así, expresión mínima, y pongo play o ejecutar, me saca la frecuencia de, bueno, lo que pedí, sexo y entrevistado. ¿Sí? Esto es fundamental. A ver, vamos a ir a los nombres. Yo voy a borrar esto. Sexo del entrevistado, nivel educativo. ¿Mm? Y esto también lo voy a borrar. Ustedes pueden eliminar las etiquetas y si aceptan, van a ver que si yo pido, a ver, vamos a poner frecuencia sexo y fíjense, ya que estamos, un detalle, a ver si lo encuentro. Este menú, este botoncito, les muestra todas las variables. Supónganse que ustedes no se acuerdan los nombres, pero bueno, nivel educativo. Si ustedes acá van a tener todas las variables de la matriz de datos, por ejemplo, dicen, bueno, sexo, nivel educativo, si ustedes ponen pegar, fíjense que sobre el archivo de sintaxis se lo pegó, ¿no? Vamos a hacer así. Frecuencia, en este caso
fíjense, lo marco, pero si no lo marco, pero estoy dentro de, desde el comando hasta el punto y pongo ejecutar, lo mismo lo hace. Entonces tenemos, varón, mujer, todavía sigue. Me faltó borrarles las etiquetas, eliminar, para que vean que está así, pelado, sin etiquetas. Ejecutamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y sexo, pero este es el nombre corto, el nombre que sí figura en la matriz de datos. Bueno, nosotros vamos a empezar por ponerle nombre. Ahí fíjense cómo aparecen los distintos comandos según las letras. Variable label. Acá acuérdense que lo importante es poner primero el nombre que figura en la matriz de datos y acá el sexo del entrevistado. Y lo cierran. Y después nivel educativo. Es nivel, vamos a ponerlo todo, nivel educativo del entrevistado. ¿Mm? Acá, esto que decía que ustedes pueden copiar y pegar, entonces yo lo pongo así. O sea, lo pongo al principio, escribo este programa, esta sintaxis, y lo vuelvo a pedir. ¿Para qué? Para que veamos si está haciendo lo que quiero que haga. Entonces tenemos en la primera versión, sin, o sea, con nada, sin el nombre largo, y en la segunda vemos que acá le hicimos correr el comando variable label sobre estas variables, y acá ya aparece el nombre de la variable. Vamos a hacer lo mismo. Y por eso esto es interesante de poder interactuar sobre, la, la, sobre la sintaxis, el otro comando. Algo que yo les recomiendo es que respeten la estructura que el SPSS de manera automática lo pone en mayúscula. Ustedes tranquilamente podrían poner value, label y no pasa nada, pero respetemos en términos de poder de alguna manera trabajar igual que el SPSS, que define mayúscula los comandos. Y en este caso, bueno, recordamos que era sexo y ahora en el caso de value label, la categoría. Y ahí ponemos varón, cierro, o sea, las comillas identifican las etiquetas. Entonces, en este caso, comienzo de la etiqueta de variable, fin de la etiqueta de variable. Acá lo mismo, pero con los valores de las categorías. Entonces, uno, entre comillas, varón, dos, la categoría, comillas, mujer. ¿Sí? Y acá, nivel educativo, siempre acuérdense que tiene que ir el nombre de eh, de la variable primero, ¿no? Entonces, ponemos primario, secundario, terciario, universitario. No. Universi- Bueno, y, y te falta el famoso puntito. Entonces, de vuelta, yo voy a copiar la frecuencia corta y si se fijan, tenemos completo el nombre de la variable, las categorías. Acá no apareció. Acá lo que pasa es que tenemos que ponerle la barrita inclinada para que siga. eh, eh, Cuando ustedes pasan una particularidad
eh, de renglón para que pueda darle como cierta continuidad, si no tendrían que hacerlo sobre el mismo. Pero bueno, cuando ustedes etiquetan mucho, y quizás lo que les conviene, por ejemplo, es poner, no sé, sexo. En la primera no hace falta, pero ya en la segunda sí tienen que poner la barrita inclinada. Entonces tenemos primario, secundario, terciario. Bueno, acá ya lo habíamos modificado. Vamos a ponerle, ya que lo modificamos, un 9 que es no sabe, no es. ¿Mm? De vuelta, marcamos todo y ejecutamos. Entonces vamos a tener nombre de la variable y las etiquetas de las categorías. ¿Sí? Otra cuestión es que, ¿se acuerdan que habíamos hecho en la vista de datos, definir valores perdidos? Entonces, ustedes ponen mi sin values, el nombre de la variable, de vuelta, si lo tengo, no, nivel educativo. Esto es lo que tiene de bueno poder trabajar con copy-paste, ¿no? Y nosotros ahí vamos a definirle al 9 como valor perdido. Algo que yo hago medio rápido, pero ustedes registren, es que siempre pongo el punto al final, ¿no? Y de vuelta, todo lo que hago lo voy chequeando, digo, como para que ustedes también vean el manual de buenas prácticas. Entonces definen el 9 como valor perdido y ahí, como nos sucedió antes, el 9 de no sabe, no contesta está definido por usuario como valor perdido y el resto, bueno, sigue etiquetado, pero bueno, en este, como con esta sintaxis, hicimos las dos cosas, ¿no? Pedir frecuencias, etiquetar las variables y definirle valores perdidos a las variables. ¿Sí? Para ir ya medio promediando, algo que, por ejemplo, eh, cuando ingresamos yo ya tenía abierta la base, pero si ustedes van a abrir datos, bueno, ahí vamos a base personas, por ejemplo, fíjense que ustedes también en este comando tienen pegar. Entonces, lo que va a hacer es justamente lo que les mostraba antes. Esto, a ver, uno fuimos un poco desordenados, pero lo ideal es que, o sea, uno cuando empieza a trabajar, el primer comando es abrir la base, ¿no? Pero bueno, sepan o tengan en cuenta esto, ¿no? Que ustedes tienen el comando X, en este caso el get file, y que tienen en principio la ubicación. Entonces, bueno, ustedes ya, si son ordenados o prestan atención dónde tienen guardados los archivos, base personas. A mí no me interesa tanto esto, pero bueno, acá lo que hace, acá en realidad tenemos dos comandos. Uno es el get file, que es abrir el archivo, y otro que le asigna a ese archivo un dataset. Dataset de vuelta, como el SPS permite eh, trabajar con muchos, entonces yo abro una base y a esa base le asigno un dataset. En este caso, conjunto de datos 3. Ustedes podrían cambiarle el nombre. Pero bueno, de vuelta, nosotros no pretendemos que se acuerden de memoria todo esto, pero sí sepan que lo pueden pegar y eventualmente, yo qué sé, base de personas, yo qué sé, enero, si ustedes la tienen ahí grabada, o base de personas, febrero. O sea, en vez de estar llamándolo con las ventanas, que ustedes tranquilamente lo puedan
modificar y saber que no van a tener problemas con la ubicación. Esto lo mismo, lo marcamos y lo corremos. En este caso, bueno, abrió una base mucho más amplia. A ver si acá tenemos algo. Esto que les decía antes de decir, bueno, eh, acá tienen sobre qué el activo, el conjunto de datos 3. Ustedes lo corren, les da la información de variables. En este caso no está etiquetada para nada y ustedes tendrían que ponerlo. Pero bueno, esto es importante, quizás lo dimos medio rapidito, pero ustedes a medida que van abriendo distintos archivos, el SPSS cuando están parados sobre la sintaxis les va a avisar sobre qué archivo corre la sintaxis. Y si no, bueno, se activa con esto que es Dataset Activate. Pero bueno, en este caso es el 3. Y esto, como secuencia medio así completa, que también pueden hacer lo mismo para guardar los archivos. Entonces, guardar como, imagínense, bueno, volvemos allá. No, de mi momento porque piqué mal. A ver, ahí va. Guardar como, Flaxo. Ya, bueno, esto es para grabar la sintaxis, pero claro, depende de donde ustedes estén, pueden grabar la sintaxis. A mí lo que me interesa, si ustedes están parados sobre la base de datos y ponen guardar como, pueden poner, por ejemplo, base de personas, no sé, tres, digo, dos. Y de vuelta, en vez de hacerlo, bueno, ustedes acá esto que les decía, que pueden retener, sacar, poner variables. Supónganse, quiero sacar nivel educativo, no quiero que esté, continuar, pegar, ustedes sobre la sintaxis, al final siempre les va a decir, bueno, el comando es save, out file, que aparece base de personas 2 y que me saltee drop el nivel educativo. ¿Sí? Eso es lo que eh, hace el comando. Eh, de vuelta, a nosotros ustedes ven así y parece bastante complejo y es entendible porque son las primeras clases, pero en la medida que vayan incorporando buenas prácticas, como decir, por ejemplo, bueno, práctica, esto obviamente son varios, ¿no? Pueden ponerle uno o varios. Por ejemplo, acá, no sé, ponen primero abro la base. Esto parece una pavada, una tontera, una toncera, pero cuando ustedes trabajan con archivos largos de mucho tiempo, imagínense un trabajo que van a hacer dentro de 5 años o quieren repetir dentro de 5 años, bueno, eh, tiene esa... Miren cómo el primero sigue gris. Necesito sí o sí ponerle el punto. Y acá, por ejemplo, bueno, le pongo, miro la información de la matriz de datos. Punto. Cada cosa, punto. Acá creo las variables. Esto, o sea, no es ningún comando, sino es como ayudas, ¿no? Acá pido frecuencias, etiqueto, pido frecuencias, etiqueto, las variables. Punto. De vuelta, etiqueto los valores de las variables. Punto. Porque si no aparece todo gris.
genero o defino valores perdidos. Punto. Y acá finalmente grabo la base. Todo gris. Si pongo el punto, ahí estamos. Y algo clave, y que también para que ustedes lo puedan rescatar el día de mañana, es que justamente esto, guardar como, bueno, siempre me aparece la misma carpetita, mi unidad, curso CPS, clase 2 y pueden grabar sintaxis, esto como cualquier archivo que usen, ¿no? Word, Excel, tiene esas mismas características. Sintaxis de la clase 2. Fíjense que en este caso la extensión es SPSS, ¿sí? Y acá, ahora vamos a correr esto. Bueno, me quedo, corro un poquito, ahí va. A ver, vamos a ir. Tiqui, 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 tiqui. Eh, eh, Clase 2. Y van a ver, tengo base de personas 2, tengo la sintaxis de la clase 2. Entonces, ustedes en una misma carpeta van guardando las, las instrucciones, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a, a lo que estuvimos viendo hoy. Básicamente, bueno, un repaso de la parte más conceptual, de la matriz de datos, variables, unidades de análisis, datos, y esto de empezar a trabajar con e interactuar con el programa, con el paquete, en términos de usar los tres tipos de archivos, eh, que tiene que ver con la base de datos, resultados, y hoy incorporamos el tercer archivo de sintaxis, el SPSS, la extensión SPS, y cómo uno puede justamente ir agregando sintaxis con esta modalidad, o obtenerlo de la ventana, o bueno, en los que son comandos más sencillos, uno mismo los puede escribir, como les puse yo de frecuencia, ¿no? Con las primeras tres letras se, se grabó el comando. Eh, lo importante, de vuelta, es que ustedes lo puedan ir practicando en la semana, que tomen en cuenta ahí los ejercicios que le dimos. Así que la idea es esto, que ustedes, por lo menos los comandos más básicos, los aprovechen, los usen, y cualquier duda, bueno, la próxima vez que nos veamos la podemos ir sacando. Así que bueno, espero que anden muy bien, que tengan buena semana y nos estamos viendo.